Miguel Ángel Porrúa nació en la Ciudad de México en el seno de una familia de libreros. Estudió la licenciatura en Estudios Hispánicos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid y también cuenta con estudios profesionales en Bibliografía Hispanoamericana por el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Es director de Miguel Ángel Porrúa Editorial y librero. Ha publicado más de 3,000 títulos desde su fundación en 1978. Especializándose en la publicación de obras en materia de ciencias sociales sobre México, desde una amplia diversidad de enfoques ideológicos y metodológicos. La editorial también cuenta con una amplia colección de libros de literatura, historia y arte. La biblioteca personal de Miguel Ángel Porrúa consta de 20,000 volúmenes sobre la historia de México, desde el siglo XVI hasta la actualidad, por la cual fue merecedor del reconocimiento Homenaje al Bibliófilo 2013 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, entre otros, por su trayectoria editorial. Pues aquí estamos con nuestro querido amigo, admirado editor, intelectual, historiador, Miguel Ángel Porrúa. Bienvenido. Muchísimas gracias, John. Gracias por recibirnos. Gracias por invitarnos a este programa, a este espacio, con todos los universitarios. Pues es un gusto, pues tú eres universitario y eres de los más importantes editores de obra universitaria de la UNAM. La cantidad de libros que hemos publicado los académicos contigo, de los diferentes institutos, facultades, durante décadas es impresionante. Nosotros somos los agradecidos contigo, estimado Miguel Ángel. Nada de eso, John. Yo creo de veras que en realidad la editorial de nosotros, Miguel Ángel Porrúa, tiene un buen acervo, sobre todo sobre libros de política pública en México, todo lo que son ciencias sociales, y creo que es la mejor colección latinoamericana con la que contamos, ¿no? Y mucho es al esfuerzo de la UNAM, el apoyo de la UNAM, y el haber compartido con nosotros pues todo este destino, toda esta, en fin, lo que vamos haciendo para entrar. Así es, instituciones hermanas, la UNAM y Porrúa, pero yo tengo una preocupación, Miguel Ángel. De repente uno lee en las redes comentaristas amaristas anunciando la muerte del libro. Dicen que estas cosas de papel que agarramos y leemos en la cama o en el jardín o en las aulas se van a desaparecer, literalmente, que va a ser todo digital. Esto es una exageración. ¿Qué está pasando? Es increíble, eso no puede ser. El libro vino a revolucionar la vida de todos. Es la revolución del mundo, es algo más importante. La escritura, la forma de comunicación a través de la tinta y el papel, eso no se puede acabar nunca. El libro es un invento tan importante como podría ser, si ponemos un símil, dime una cuchara. ¿Con qué sustituyes una cuchara? Uh-huh. No puedes sustituir una cuchara. Lo mismo sucede con el libro. El libro es un elemento en el cual lo primero te da el goce, el sentirlo. Estimulas todos tus factores, todo lo que tienes, tus sentidos son otra cosa, es el olfato, es el tacto, es la vista, es el oído hasta el poder pasar las páginas, es otro mundo. Y bueno, yo no niego que el avance que hemos tenido tecnológicamente con todas las redes y los sistemas digitales, pues no sean realmente maravillosos y no nos estén apoyando. Sí, incluso nosotros trabajamos con ellos para poder hacer las ediciones. Y sí, es muchísimo más rápido, muchísimo más ventajoso, más barato, como que tal. Pero de ahí a que vayan a sustituir la lectura o el uso del libro, creo que no. O sea, y hay un gran riesgo, John. Uh-huh. Hay un gran riesgo que no se han puesto a pensar. Con esto de las redes, de todos estos sistemas electrónicos y que se quedan en la nube, quién sabe dónde, o sea, las bibliotecas es lo primero que está decayendo, es lo primero
que está dejando de tener libro físico. ¿Qué va a suceder el día que esa gran nube se caiga? Claro. ¿Qué va a suceder con la historia de los pueblos? ¿Qué va a suceder con bibliotecas, con toda la historia que hemos tenido, por ejemplo, que nos ha servido para poder apuntalar todo el conocimiento que tenemos desde donde lo quieras ver? Ve, ahí está Alejandría. Ve los rollos, los papiros, todo sigue físicamente existiendo y todo puede seguirse interpretando y leyendo. ¿Qué va a suceder? O sea, tú tienes un disco de hace, ¿qué quieres? ¿10 años? Menos, 5 años. Trata de usarlo en tu máquina. Ya no funciona, ¿verdad? Claro, los floppies, ¿no? Grandes, ¿no? Nosotros tenemos una serie de trabajo para echar a andar algunos libros, las matrices, que están en discos, que están en programas, que hoy son obsoletos. O sea, eso ya no sirve. A ver, estás poniendo muchos temas centrales en la mesa. Vamos uno por uno. Uno es lo de la lectura y el libro. Algunos jugando abogado del diablo, podría decir, mira, hoy de hecho la gente está leyendo más que nunca. Tienen acceso a bibliotecas más grandes que nunca. Antes solamente tenías acceso a la biblioteca en tu casa o en tu universidad, y ahora con el acceso abierto del mundo puedes acceder a los documentos del mundo entero en todos los idiomas posibles. Y en las redes sociales, pues si bien también hay mucha superficialidad, pues también hay mucha lectura. O sea, Facebook, Twitter, lees en Instagram ya, en TikTok menos, ¿no? Se va degradando, pero todavía en Twitter y Facebook hay una discusión leída, tienes que escribir y leer. Se va degradando el lenguaje con los emoticons, estas cosas, pero ahí está la lectura. Entonces, no será simplemente nostalgia, esto por el papel y la tinta, tu oda, tu amor, no es en realidad para la lectura, porque eso tiene que estar arraigada a un objeto físico. Bueno, ya al final lo elaboras, porque los objetos físicos se mantienen, lo digital se puede perder así, ¿no? Así como perdimos Facebook hace unas semanas, Claro. un día, y WhatsApp nos enseñó la vulnerabilidad, pero los libros también se queman, ¿eh? ¿Qué hicieron los conquistadores? Pues quemaron. Bueno, sí, pero tienes otras copias. No, pero perdimos mucho. O sea, Sí, las obras de los muchas mayas, de aztecas, más sí los se perdió, perdimos, por ejemplo, ¿no? en Alemania, cuando fue la guerra, la segunda. Bueno, después el gran esfuerzo que hacen los alemanes en volver a recuperar todo lo que fue la historia de América, y vas en una editorial que se llamó Topos Verlag, y es donde empiezan a volver a imprimir, incluso mandan fundir tipos y todo para poder hacer nuevamente todos esos libros y poder abastecer a todas sus bibliotecas. Pero toda esa riqueza, lo importante es que si no lo tienes aquí, lo tienes acá. Y lo puedes reponer. Tecnológicamente esto está cada vez peor. O sea, no lo puedes reponer. El tipógrafo, el editor que hace el documento, el autor que lo escribe, pues de repente se queda sin la herramienta. ¿Por qué? A lo mejor porque se le borró el disco, a lo mejor porque en la nube se cayó, a lo mejor porque alguien bajó el switch, por lo que tú quieras. Pero eso se pierde. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, tenemos que preservarlo. Ahora, tampoco el placer de la lectura puede ser lo mismo que tú tengas el placer de la lectura en un telefonito o que lo tengas en un iPad a que la tengas en un libro. Claro. Creo que es otra cosa totalmente diferente. Y el que ha leído libros, el que está inmerso en la lectura, realmente puede constatar que no es lo mismo leer en una pantalla. Primero los ojos se te acaban. Digo, a mí ya se me están acabando. ¿No? De estar leyendo en las pantallas, en la computadora, porque es mi trabajo. Pero, ¿qué sucede cuando tú te vas a la playa y te vas a poner abajo de un coquetero? ¿Que vas a leer en una pantalla de esas ahí metido? Pues no, ¿verdad? Se prefiere ser. Además, hay algo que va. El libro, incluso, te voy a decir algo muy superficial,
Pero el libro incluso va con la moda. Si tú llevas un libro bajo el brazo, vamos a decir que estamos hablando de muchachos de 17, 18, 20 años, y llevas un libro bajo el brazo y estás leyendo algo interesante, algo actual, bueno, tus bonos suben. Un buen tema de conversación. ¿Qué estás leyendo? ¿Por qué? ¿Cómo? Si traes tu iPhone... Abres una conversación y tus bonos con esa otra persona, con la pareja, suben. ¿Por qué? Porque te ponen en otro nivel. Claro. Tú llevas un pasquín, bueno, pues tus bonos bajan. Llevas una revista, un Hola, pues bueno, también bajan, ¿no? O no bajan, simplemente es el común denominador, vamos a decir. Pero si tú llevas, no sé, lo que quieras, una novela, lo que te dé la gana, das una idea de que hay algo aquí, en esta cabecita, que realmente funciona. Y como dices, es una experiencia diferente leer en un papel, en la pantalla. Aunque estés leyendo un libro en la pantalla, te puedes perder más en el objeto, el libro. O sea, es una experiencia total, ¿no? Aunque sea paradójico, ¿no? Porque es tan sencillo, ¿no? El papel y tinta te permite realmente volar. Mientras si estás en la máquina te llegan las notificaciones, siempre se te antoja ahí ver alguna otra cosa. Esas máquinas están hechas para la distracción, o sea, así sobreviven, así generan ingresos, ¿no? Así funciona Facebook, todas estas redes, generando siempre distracción para que siempre estás saltando de una cosa a otra. Sí me preocupa de repente la nueva generación, ¿no? Con ese aprendizaje de la distracción. O sea, mi vicio de joven era la tele, ¿no? Claro. Veíamos programas terribles, ¿no? Yo además que crecí en los Estados Unidos de joven, no, pues una calidad muy baja, ¿no? De chistes panzones y tontos y sí te afecta, pero al final de cuentas tenías cierta distancia de la pantalla y ahora con las pantallas, como te hacen sentir parte de, tú mismo controles los algoritmos, te van así chupando literalmente, ¿no? Y eso puede a la larga afectar los hábitos de lectura de las nuevas generaciones, pero igual no me estoy hablando como viejito y ellos encontrarán sus formas, ¿no? Hay, en alguna ocasión cuando he dado conferencias a muchachos jóvenes en algunas instituciones académicas, siempre les digo que qué símil hay entre la lengua, entre el beso y la lectura. Es como que entre el beso y la lectura, ¿sí? Cuando besas, si no sabes besar, se te nota en la lengua. Ajá. Y si no sabes hablar, se te nota en la lectura. En la misma lengua también lo estás estrellando, claro, ¿no? Entonces el uso de la lengua que vas a utilizar, de lo que vas a hablar, es algo que se tiene que notar definitivamente. Claro, claro. Y es ciertísimo. O sea, es eso mismo que tú me decías, bueno, tú te sabes expresar, yo apenas estoy aprendiendo, pero en fin, nos podemos expresar por lo que hemos leído. Claro. Pero no puedes aprender a expresarte cuando todo lo que estás recibiendo son memes, información que no te dice absolutamente nada, que no está terminada, que viene con faltas de ortografía, que no tiene redacción, no tiene puntuación, no tiene ritmo, no tiene cadencia, o sea, perdón, pero creo que sí son muy importantes. Creo que la comunicación ha dado una vuelta y creo que lo que estamos viviendo ahora es exactamente efecto de la comunicación. No sé si sea bueno o malo. Claro. Sin embargo, la comunicación la tenemos inmediatamente. Antes teníamos que mandar una carta, antes teníamos que mandar un fax, ahora la tenemos inmediatamente en nuestro bolsillo. Sí, y pon tú que eso, los memes, la comunicación inmediata, no es mala en sí, es un espacio importante de diversión, de incluso polémica y debate en redes, pero no es un reemplazo para el otro, ¿no? De hecho, los que mejor hacen memes normalmente son personas cultas que leen, además, y se nota en esa misma publicidad que están haciendo. Y eso siempre ha existido, siempre ha existido la publicidad, la comunicación, pero siempre está la otra parte del estudio y la formación. El error es confundir los dos, ¿no?
Bueno, se nos está acabando la primera parte, pero vamos entrando ya en algo sobre tu vida y tu historia, porque esto que estamos hablando de los libros no es solamente una opinión tuya, pero es algo que has vivido desde la cuna. Estaba leyendo aquí que decías que los libros te los dieron como si fuera leche materna. O sea, desde nacimiento has estado viviendo con los libros. Cuéntame un poquito sobre tu historia familiar y de esta gran empresa de Porrúa que ya tiene diferentes vertientes. Mira, mis abuelos nacen en Asturias. Digo mis abuelos porque, era mi abuelo paterno, Indalecio, con dos hermanos, uno se llamaba José y el otro se llamaba Francisco. José era el mayor, Francisco el menor. Los tres llegan a México, llegan a trabajar a una tienda de abarrotes sin mayor beneficio, con muchas carencias, muchísimas carencias, incluso sin terminar ni siquiera la secundaria, de un pequeño pueblo al norte de España, en Asturias, que se llama Pie de la Sierra, que está en la montaña y es el primer monte que ve hacia los Pirineos. Pero bueno, el primer pueblo que ve. Cuando ellos llegan a trabajar, a meterse a lo que era realmente, venían a hacer algo, a probar fortuna, a querer sobresalir. Y lo primero que hacen, después de pasar algunos años en esta tienda, empiezan con alfalfares y crean ranchos en el estado de Hidalgo, exactamente cerca de Tulancingo, cercanos a Tulancingo, en los alrededores. Y con estos alfalfares lo que crean son la primera planta introductoria de leche a la Ciudad de México. Incluso, pues, a mucha honra para él, y a mucha honra para la familia, y a mucha honra para todos, don Fidel Velázquez fue chofer de uno de los camiones de la planta de leche de mi abuelo. Te voy a interrumpir, estimado Miguel Ángel, perdón, porque nos están llamando a corte y vamos a seguir con esta historia. Tenemos que recordar todavía unos 100 años, ¿no? Regresamos ahorita con Miguel Ángel Porrúa. No se vayan, les esperamos. Aquí seguimos con Miguel Ángel Porrúa, editor, amigo aquí de la máxima casa de estudios. Estimado Miguel Ángel, entonces nos estabas contando un poco de tu historia, que la familia Porrúa llega, pues muy humilde, hace su fortuna con la leche y luego en un momento dado se logra convertir la leche en libros. Si me permites la metáfora, así como Jesucristo convirtió el agua en vino, ustedes la leche en conocimiento y en libros. ¿Cuándo ocurrió eso? Eran 3 hermanos y pues la planta seguía funcionando, la planta de leche seguía funcionando y un día mi abuelo, que era un tipo brillante, la verdad, dice, tenía un tío que tenía una casa de empeño y todos los libros que llegaban a esa casa de empeño siempre se los regalaban a mi abuelo. Ah, mira. Luego entonces mi abuelo fue un autodidacta. Empezó a aprender a través de la lectura de esos libros que un tío abuelo se los daba. Bueno, finalmente, en el año 1900, entonces desea crear su propia librería después de tener ya un buen acopio de libros de todo lo que había recibido y de todo lo que compraba. Por cierto, de ahí viene una muy buena amistad con uno de los grandes amigos que siempre tuvo mi padre y yo con los hijos de él, y tú también. De ahí viene el abuelo de Pedro Ramírez Campuzano. Ah, muy bien. Sí, Pedro, gran amigo. Vendía libros exactamente igual que mi abuelo. Así es. Y de ahí empieza la amistad de ellos dos. Ah, mira. Hasta allá se remonta. O sea que son 2 familias que han caminado juntos. Sí, una familia de arquitectos muy ilustres, y Pedro, gran amigo, muy generoso siempre. La mía siguió en los libros, ¿verdad? Bueno, entonces pero
primero existe la editorial Porrúa, Hermanos, y eso se funda ¿en qué año? Que se funda en 1900. 1900, antes de la Revolución, ¿no? En 1900 se funda, empiezan el primer libro que se publica fueron unas poesías de Enrique González Martínez. No fue en 1900, eso se publica hasta por el 6, más o menos. Y primero empiezan a trabajar vendiendo libros y importando, trayéndolos y distribuyéndolos. Fue en la calle de San Pedro y San Pablo, que está hacia atrás del Templo Mayor, por la Merced. Y tiempo más tarde, bueno, pues ya se ubican en la calle de Argentina y Justo Sierra, donde finalmente mi abuelo creció y trabajó. De ahí el hermano mayor se separa y funda la antigua librería Robredo. Bueno, no funda, compra la antigua librería Robredo. Le ponen antigua librería Robredo de José Porrúa e Hijos. Y bueno, ya desapareció ahora cosa de unos 20 años. Y el hermano chico pues se queda a trabajar junto con mi abuelo Indalecio dentro de la librería. En 1947 mi padre se separa de Porrúa Hermanos, de la librería paterna, funda la propia en la calle de 5 de Mayo, que se llamó Manuel Porrúa. Y en 1978, pues el más pequeño de toda esa dinastía Porrúa, en ese momento también decide separarse, emprender nuevos vuelos, y yo fundo Miguel Ángel Porrúa, que empezamos en una pequeña librería en la calle de Donceles, frente a la academia. De ahí la gran amistad con todos esos académicos que nos rodearon siempre, Andrés Enestrosa, en fin, don Raúl Noriega, todo, Porfirio Martínez Peñalosa, en fin. Y más tarde nos vamos hacia el sur, emigramos al sur un poco para poder quitarnos un poco el tráfico y el tiempo que estábamos perdiendo en las idas y venidas. Y ya desde aquel entonces, o sea, eran 35 años. Sí, maravilloso, ¿no? Como empezábamos diciendo, el editorial, el sello Miguel Ángel Porrúa es muy cercano y muy querido por nosotros, sobre todo en las ciencias sociales, ¿no? En sociología, ciencia política, derecho, filosofía, antropología, tenemos no sé si la mitad, pero una gran cantidad de los libros en nuestras bibliotecas personales son de este editorial y de tu gran conducción. Entonces dices que tú naciste con los libros, siempre has amado los libros, o sea, desde bebé has sido claro que vas a seguir en esta trayectoria. ¿Nunca tuviste un momento de rebeldía que querías ir ahí a hacer diseño de modas o astronauta o algo así? Como naciste con esta misión. Sí, desde los 15 años estoy metido trabajando con libros. Así empecé, trabajando desde los 15 años. Y esto que mencionabas hace un rato, de decir que había yo mamado el gusto por los libros como la leche materna, bueno, me ha costado una cantidad de bromas, porque por ahí me dicen que soy un gran mamón. ¿No? No, más bien, o una especie de sacerdote de los libros. Hay otra entrevista que estaba retomando aquí, tú decías, antiguamente los libreros eran una suerte de confesores. Claro. ¿no? Uno iba a verlos y nos decían que necesitábamos leer primero y que seguía, era toda una experiencia a visitar una librería. Ahora las editoriales son muchas, algunas, no todas, son sacalibros, ¿no? Vamos a publicar simplemente o para consumo masivo o para los informes del SNI, pero que no se preocupen por hacer libros de calidad, ¿no? Mira, de contenido y calidad. Yo creo que uno de los grandes errores que se han cometido, bueno, primero, desde la época de Vasconcelos no se ha vuelto a hacer ningún esfuerzo como se hizo en aquel momento por hacer realmente una lectura para jóvenes, una lectura para universitarios, entonces ya están los libros que
produjo Vasconcelos, ¿no? Hay Pues una ahorita hay anécdota preciosa de Andrés Enestrosa en la que dice de que él llega a ver a Vasconcelos a la Secretaría de Educación Pública y entonces le dice, yo estoy aquí porque tú me mandaste traer. Sí. ¿Cómo que yo te mandé traer? Sí, yo no te conocí. No, tú me mandaste traer porque tú publicaste un documento, un edicto en el periódico en el cual nos estás diciendo y nos convocas a todos los muchachos que nos vengamos a estudiar a la Ciudad de México y que ingresemos a las instituciones de educación. Bueno, tú fuiste el que me traíste. Entonces, Andrés Enestrosa, que había tenido la suerte de conocer a Antonia Rivas Mercado, entra directamente a ver a Vasconcelos. Y Vasconcelos le dice, bueno, ¿y qué vas a hacer mientras? Porque ya las clases empezaron. Le dice, no sé, dime tú qué hago. Y entonces Vasconcelos le entrega la serie de libros verdes. Andrés se los lleva y a las 2 semanas, lo vuelve a citar Vasconcelos, llega Andrés, llega con los libros y le dice, bueno, ¿y entendiste algo de los dos? No los entendí, pero sí los leí. Es una anécdota preciosa, ¿no? O sea, ahí empezó a hablar español Andrés, porque Andrés solamente hablaba guava y zapoteco, ¿no? Sí, y hoy en el nuevo gobierno se están haciendo algunos esfuerzos, el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Con Paco Taibo está sacando libros baratos de cultura general, clásicos, nueva colección de 21 libros y otros, pero sí tenemos que rescatar esta tradición, como dices, el libro impreso no está pasado de moda, al contrario, como dices, es cada vez más de moda, ¿no? Llegar a la fiesta con tu libro es la mejor forma de llamar la atención. Tú traes aquí algunos libros y yo te dije, tráenos algunos de tus libros favoritos más impactantes y cuéntanos, un libro que está en proceso de edición por Rúa y unos libros originales. Cuéntanos de la importancia de estos volúmenes que tenemos aquí en la mesa, en el estudio TV UNAM. Yo creo que uno de los grandes acontecimientos que estamos viviendo en este momento es el poder rememorar, no el descubrimiento, no se descubrió nada. Esto es el encuentro de dos mundos. Son dos mundos que se encuentran y finalmente eso resulta en un encontronazo tremendo, porque son dos culturas que chocan y de las dos culturas florece lo que somos nosotros los mestizos. De ahí viene, ¿no? Entonces, bueno, pues quise traerte para mostrarte algunas de las piezas que salieron en primeras ediciones sobre todos estos acontecimientos. Primero, te puedo hablar de esta obra que es la historia de Nueva España, que está escrita por Hernán Cortés y que contiene 3 de las 5 cartas de relación de Hernán Cortés. El documento, nunca se publicaron las 5 cartas porque al parecer en ese momento se habían extraviado 2, que después fue Pascual de Gallangos quien las localizó. Pero lo que es aquí directo a la cámara para que no sé si se puede enfocar ahí. Lo que es importantísimo es ver la gráfica. ¿Estas ediciones son de qué año? Este es 1700. Mira. 1770. Esta. Es importantísimo ver la gráfica, cómo la llevaban, qué era lo que ellos acompañaban a los libros. Aquí tenemos uno de los planos, que es precioso. A ver si me te ayudo. Ya teníamos una cartografía. Y del libro, bueno, aquí hay, estos elementos para ellos ya eran muy importantes, los elementos del zodiaco, como dicen las ruedas calendáricas, ya desde aquel momento.
Esta es una gráfica muy, muy interesante, que incluso te traje un documento que está enmarcado ahí para que pudiese. Lo podemos pasar ahorita en pantalla, el encuadrado. Esta es una vista de la Gran Tenochtitlán, de la pirámide de la Gran Tenochtitlán. ¿Qué sucede? Todos los dibujantes de aquel momento, todos los que pudieron hacer alguna imagen sobre lo que estaba sucediendo, nunca cruzaron los mares, nunca pudieron venir a América. Entonces estaban parados en los puertos esperando que llegaran los marineros, que les dijera qué era lo que encontraban, pues ellos recrean. para que pudiesen ellos plasmarlo en un papel. Por eso en esas gráficas vemos, por ejemplo, las serpientes que están alrededor vemos una imagen totalmente veneciana sobre lo que podría ser el Gran Teocalli. Unos angelitos como si estuvieran... Una imaginación europea, al final de cuentas. Claro, totalmente europea. Los angelitos imitando a los que están en las rejas de la Catedral de Puebla. Digo, por favor, no tiene nada que ver con lo que eran nuestros pueblos. Pero ese es el fenómeno, ¿no? Y este mismo documento tiene algo importantísimo que a ti te va a traer bueno, es la primera vez que se publica la cordillera de los pueblos que antes de la conquista pagaban tributo al emperador Moctezuma. ¿Qué es esto, John? Es el primer código fiscal. Mira. Es cómo fue la forma de recopilar los ingresos para poder, y cómo iban teniendo, les pagaban en especie para poder tenerla. En fin, es precioso, ¿Y estos dibujos los hicieron los mismos aztecas, son pues? entre naturales y los europeos, ¿no? Sí. Mira, y esta es parte de tu biblioteca personal. ¿Cuántos volúmenes tienes en tu biblioteca personal? Sí, esto es parte de mi biblioteca personal. Mira, otra ¿Tienes joven, como 20,000 volúmenes o alguna cosa así? un poquito más, por ahí va. Mira. Por ahí va, sí. Sí, por ahí pues va oro la cifra puro. de libros raros y curiosos. Y lo importante es de que todos están dedicados a México. Todo es México, o bueno, México como país de influencia Claro. entre todo lo demás, ¿no? Esta, que muchos dicen, bueno, esta es la primera edición del libro de Bernal Díaz del Castillo. Mira. 1632. Ahora, ¿qué vemos aquí en esta obra de Bernal? ¿Lo posicionamos más por acá? Sí, para que... Sí, ahí perfecto. ¿Qué vemos en esta obra de Bernal? Bueno, pues esta obra está publicada, diríamos, sin la riqueza de la época. No tiene imágenes, todo lo que tiene es el texto de la crónica. Es una pieza muy rara, pero... ¿Y qué fecha tendría esta edición? ¿Perdón? ¿Qué fecha tendría esta edición? 1632. Este libro mismo, físicamente es de esa época. 1632. Mira, no, pues qué lujo que lo hayas traído acá, lo vamos a cuidar con mucho cuidado. ¿Y esto es el original? Este es el original. Mira. Por ejemplo, me permití también traer, por ejemplo, el documento del libro de la conquista, la crónica, también de Antonio de Solís. Y vamos a comparar la diferencia de riqueza entre una edición y otra. ¿Por qué? Pues nada más porque Bernal Díaz del Castillo era un soldado y Antonio de Solís era el cronista de su majestad. A ver, señala ahí a la cámara. Entonces, si vemos la edición, que es una edición londinense, ¿por qué londinense? Ahorita lo explico también, con grabados, con todo lo que quieras, pero si vemos, es de una riqueza, cantos dorados, es una riqueza impresionante que no es comparable a la de Bernal. ¿Por qué? Bueno,
Ya lo dijimos, porque él era el cronista del rey. Y también son ediciones tardías. ¿Por qué? La tesis es de que toda esta edición, todas estas crónicas, por ejemplo, el Bernal 1632, ¿por qué si termina de escribirse, según las 1529? ¿Por qué diablos tarda tanto tiempo en publicarse? Casi 100 años. ¿No? ¿Por qué? Porque no hubo financiamiento para poder hacerlo, porque era la crónica de un soldado. Ahí, perdóname, pero en contra de lo que dice nuestro amigo Duverger, no puede ser, no le pueden atribuir el libro de Bernal, no se le puede atribuir a Cortés. No puede ser. Él dice de que la crónica la escribió Cortés, quitándole todo el crédito a Bernal Díaz del Castillo, por favor. Se ve que, pues bueno, no se ve, ni quiero meterme en Honduras, pero finalmente quien se pone a leer la crónica de Bernal se da cuenta de que no pudo haber sido una crónica escrita por Hernán Cortés. Y debido a eso... Te voy a interrumpir un segundito, Miguel Ángel, perdón, porque vamos a un segundo corte y ahorita vamos a llegar a la joya aquí que vienes preparando, que justamente redondea toda esta historia, las diferentes versiones y interpretaciones de quién escribió y cómo. Regresamos ahorita con Miguel Ángel Porrúa. No se vayan, aquí en TV UNAM te esperamos. Aquí seguimos con Miguel Ángel Porrúa, muchas gracias. Pues nos estás platicando sobre estas obras clásicas, antiguas, estas joyas que tienes en tu biblioteca personal, pero también hay un proyecto editorial actual de Miguel Ángel Porrúa, editores, sobre estos mismos temas. Me parece alucinante este tema de las diferentes versiones de las crónicas. Cuéntanos de esta obra que estás preparando para difundir pronto. Mira, a raíz de todo esto, y bueno, pues realmente para poder celebrar este encontronazo que me parece muy importante, lo que nos dedicamos a hacer fue estudiar perfectamente el Bernal. ¿Por qué? Porque desde el inicio, ¿cómo es posible que transcurra tanto tiempo entre que se publica y que se escribe? Entre el manuscrito original y esta edición, que es la edición de el padre Remón, como se ve aquí, Fray Alonso Remón, esta edición pasa tanto tiempo. ¿Por qué? Porque Remón la estuvo revisando, le estuvo haciendo correcciones y le hizo alteraciones de tal manera que no se hablara de la corona. Mira. Que no se hablara mal de la corona. O sea, un ejercicio de censura. Claro, es que esto es lo que es importantísimo. O sea, porque mucho se ha estado diciendo, pero no hay ninguna prueba ni hay absolutamente nada de hacer. Aquí está. Y aquí en esta obra haces la comparación del original y aquí la publicada. Del códice original contra la primera edición. Entonces, lo que hacemos es una tabla de variantes aquí está tabla de variantes del códice autógrafo, y vamos en 2 columnas, párrafo por párrafo, vamos comparando, donde hay variantes, todas las páginas del documento, de tal manera que damos a entender, esta es la edición de Remón de 1632 y este es el documento autógrafo de 1568. ¿Y cuáles son algunas de las ediciones más escandalosas que encontraron? No, hay de todo, o sea, desde supresión de párrafos completos, por ejemplo, la crónica sobre la toma de la Ciudad de México es otra totalmente diferente de cómo fueron los sucesos, ¿no? Ahora se platica de cómo Cortés llega a instalarse a la casa de Coyoacán. No llega a instalarse, llega a tomar, pero sale huyendo. Y sale huyendo de la Ciudad de México. Y eso no solamente está escrito en Bernal, está apoyando a Bernal, pero está reproducido en el lienzo de Tlaxcala. O sea, John, ¿qué es eso? Si no tuviéramos estos documentos, si todo lo tuviéramos en la nube,
¿Qué podríamos hacer y decir? Si no tuviésemos un lienzo de Tlaxcala, si no tuviésemos una matrícula de tributos, si no tuviésemos la crónica original, el manuscrito original del Bernal, ¿cómo podríamos esclarecer esa historia que finalmente tanto necesitamos los mexicanos? No, y esta aportación es importantísima. Esto va a cambiar totalmente la manera en que entendemos la conquista, porque se habla de la visión de los vencidos, la versión de los conquistadores, pero dentro de cada uno de ellos también hay muchas versiones diferentes. Ha estado hablando, pues, uno es la visión de los tlaxcaltecos, otro de los aztecas, otro de los de Cholula, etc. Y aquí tenemos también dentro del lado español diferentes versiones y intentos de imprimir un sello de una u otra manera a la historia. Entonces esto va a ser oro puro, no solo para los historiadores, sino para discutir la política actual y entender quiénes somos. Esta edición puede ser todo un acontecimiento. Entonces está a punto de salir Tenemos el ofrecimiento del gobierno de la Ciudad de México de apoyarnos para poder lanzar esto, porque la verdad son épocas de... Pues la verdad, de mucha penuria, ¿no? Algunos dirían, a ver, cuéntame de eso, saltamos de lo sagrado hasta lo profano. Hay una crisis real en las editoriales. O sea, una cosa es, hay una crisis de lectura del libro, pero eso es más cultural, pero hay una crisis económica. En cualquier medio impreso, los periódicos impresos, las revistas impresas y los libros impresos. Estaba revisando aquí algunos datos. Esto ya existía antes de la pandemia, pero ya con la pandemia, el cierre de las librerías, compensado un poquito por el comercio de Internet, pero se redujeron las ventas en pues unos 25%. No sé si esto sea una subestimación, incluso se están cerrando también la cuarta parte de las librerías del país, todavía no se han vuelto a abrir después de haber cerrado en la pandemia. Hay cifras muy preocupantes que hablan de una crisis que, insisto, ya existía desde antes, pero ahora con la pandemia más fuerte. ¿Cómo se puede sobrevivir uno como editor, librero hoy? Yo creo que si somos realistas, John, no podemos hablar de que el libro le esté afectando lo que son las redes y la distribución por Internet. Y no le puede afectar, ¿por qué? ¿Cuántos millones de habitantes somos en México? ¿Y cuántos tienen acceso a poder tener una computadora, tener Internet y a poder ver un libro en Internet? Por favor. Lo primero que tenemos que hacer es realmente llegar con los libros al pueblo más apartado, a los lugares más inhóspitos y decirles, señores, vamos a crear una biblioteca y vamos a hacer un lugar remanso y gozo para todos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué les vamos a demostrar? Bueno, hay que hacer una revisión de cuál es la literatura que deben de leer, qué es lo que les tiene, cómo les vamos a dar la historia patria nuevamente. No es posible que les preguntas quién es Juárez, pues sepa Dios. No tienen ni idea, ¿no? Entonces, creo que los primeros íconos que tenemos son los primeros que tenemos que rescatar. Ahora, el problema real que tenemos es los editores, pues, la carga impositiva que tenemos por todos lados. A ver, pero supuestamente el IVA no aplica al libro, ¿no? El IVA no aplica, y a medicamentos. Pero, a ver, ¿no? por ejemplo, vamos a decir, ¿por qué España puede tener en México, en todas las librerías? Tú entras a la librería que quieras y verás que hay más sellos españoles que sellos mexicanos. Y aquí al contrario, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Porque México es muy tonto? ¿Porque los editores mexicanos no saben hacer libros? No, no es cierto. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nos tienen tomado el mercado porque la carga impositiva de ellos es muchísimo más baja. Ellos tienen apoyo y financiamiento para la compra de papel, para el pago de derechos de autor, para los portes, para los envíos. Nosotros tenemos una carga financiera en los envíos. Entonces, ¿por qué no puede funcionar
un precio único en México. Pues no puede funcionar porque somos un país centralista y porque no son lo mismo los envíos, los costos de los envíos desde la Ciudad de México hasta Sonora o de la Ciudad de México a Chiapas que de la Ciudad de México a Morelos. Entonces el libro tiene otros. ¿Quién va a absorber esa carga? ¿La va a absorber el editor? No puede. ¿La va a absorber el distribuidor? Tampoco puede. No nos queda otra más que sea el consumidor, pero ¿la solución cuál es? La solución es que sea parejo. La solución es de que sí sea un precio único, pero un precio único de salida. No puede ser que las grandes editoriales mexicanas y extranjeras, sobre todo extranjeras, estén apapachando a una serie de distribuidores como son Sanborns, Candy, en fin, los grandotes, y les estén dando descuentos especiales que van hasta el 60% sobre la distribución de los libros, cuando una pequeña librería que está en provincia, vamos a ver, San Francisco, Guanajuato, por donde quieras, viene a comprar un libro y a veces no le dan más que el 20 o el 30% de descuento y además se lo hacen pagar en efectivo porque no es sujeto de crédito. Entonces, y a los otros les financian los libros y les dan hasta el 60% y a veces les dan de 3, 4 y 6 meses para los pagos. O sea, se le dan todas las ventajas a las editoriales extranjeras, ¿no? Planeta, Random, etcétera, porque ellos tienen apoyo de sus países de origen, ¿no? España, hasta Alemania, ¿no? Random está vinculado con Alemania, creo. Y aparte aquí, los distribuidores mexicanos pactan y privilegian a esas mismas editoriales. Entonces es un círculo vicioso para ti o para los editores mexicanos que se quedan fuera del mercado. Entonces, o sea, necesitamos políticas de fomento a la industria nacional, ¿no? Exactamente, era lo que te decía hace un momento, John. Todo lo que tú conozcas, todas las actividades que conozcan, tienen políticas públicas alrededor de ellas. ¿Qué política pública hay alrededor del libro? Nada. Bueno, tenemos una ley de fomento a la lectura. ¿Qué reforma propondrías? Que si tú fueras legislador, ¿qué reforma propondrías a esa aplicarla? Ley? O sea, la ley está bien entonces. Yo no sé si esté bien o no, pero si es una ley que va a fomentar la lectura, como sea, hay que aplicarla. O sea, la verdad es que hay muchísimas formas de mejorarlo y de mejorarlo todo. Pero ¿cuál es el fomento a la lectura que nos están brindando? ¿Leer los libros de texto? No, espérame. Esto no es ley de fomento a la lectura, es la ley de fomento al aprendizaje y a la educación. Claro. No puedes decir que la lectura, aunque va unida a las dos, pero educación y cultura son dos cosas totalmente diferentes y no alcanzan a dimensionar dónde se enlazan y dónde son totalmente divergentes ambas. ¿Qué es cultura? ¿Cómo puedes definir la cultura? ¿Qué puedes decir por la cultura? ¿Cómo la defines? El maestro Ortega y Gasset llegó en un momento a decir que cultura, para abreviarlo y para decirlo rápido, cultura es todo aquello que nos queda cuando se nos olvida lo que aprendimos. Te ríes, pero es certísimo. No, me río de gusto, porque es profundo. Y la verdad está en 3 patadas, está resumido. Eso es la cultura. Cultura es cómo nos movemos, cultura es cómo comemos, cultura es lo que comemos, cultura es lo que hablamos, es cómo movemos la boca. Cultura es todo. No tiene nada que ver con educación, pero lo que tenemos que hacer es realmente fomentar esa cultura. Porque mientras esa cultura vaya creciendo, la educación la va a necesitar. Claro. Pues con estas muy importantes, elocuentes palabras, estimado Miguel Ángel, nos despedimos. No sé si unas últimas palabras para nuestra comunidad universitaria que sigue su medio, un mensaje a los estudiantes universitarios, pues.
Realmente yo me siento muy, muy satisfecho y lo único que les pido a nuestros jóvenes universitarios es no dejen los libros, no dejen de leer, no dejen de disfrutar un buen libro. Siempre acuérdense que el libro es el mejor amigo. ¿Y por qué? Porque es el mejor compañero. Es el compañero de viaje, es el compañero que les puede indicar hacia dónde ir, es el compañero que les va a estar hablando siempre al oído y siempre va a estar con ustedes. Pues muchas gracias, querido Miguel Ángel, por acompañarnos y gracias a usted, amable público, por siempre su fidelidad aquí con su espacio de los Diálogos por la Democracia, aquí en TV UNAM todos los domingos. Te esperamos de nuevo en 8 días.